Bueno, pues buenas tardes. Aquí estamos con el misterio de la piedad. Y la palabra piedad, que nosotros la hemos cogido sobre todo de la religión católica, y siempre hemos considerado que es una palabra que significa misericordia, tener piedad por alguien. Sin embargo, bíblicamente, lo que es la palabra piedad es la vida de un cristiano. O sea, la vida de la piedad es la vida del cristiano. O sea, el caminar del cristiano significa exactamente. La semana pasada lo decíamos de otra forma, que aquí está. El misterio de la piedad significa adorar bien. La piedad significa adorar bien, es un afecto y respeto hacia Dios y a los padres. También significa llevar una vida cerca de Dios. Por eso decimos que la vida de la piedad es la vida del cristiano. Y estábamos viendo en 1 Timoteo, que es el pasaje que estamos llevando todos estos días, 1 Timoteo 3:16. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad, dice Pablo. Y entonces aquí da 6 pautas, que son 6 versos de un corito que cantaba la antigua iglesia del Señor después de Pentecostés, la iglesia primitiva. Y dice, primera cosa, Él fue manifestado en carne. Segunda cosa, justificado en el Espíritu. Tercera cosa, visto de los ángeles. Cuarta cosa, predicado a los gentiles. Quinta cosa, creído en el mundo. Y sexta cosa, recibido arriba en gloria. Entonces era una cancioncita que ellos cantaban y que Pablo cogió para decir lo que era realmente la piedad y cómo teníamos que actuar. Dijimos que Pablo, unos versículos antes, en 1 Timoteo 4:7, le decía que desechar las fábulas profanas y de viejas. Ejercítate para la piedad. La palabra ejercítate para la piedad, la palabra ejercítate se refería a como el ejercicio físico, ¿te acuerdas que lo comentamos? De los atletas. Y entonces Pablo dice que la piedad tenemos que ejercitarla, que no es una cosa que viene sola, que llega y punto, se acabó, sino que tenemos que ejercitarla. La semana pasada, ¿os acordáis que dimos la primera parte? Él fue manifestado en carne. Y después de todos los versículos que estuvimos leyendo y de todo, fuimos desglosando que manifestado en carne significaba como Él vivió en la tierra. Él fue manifestado en carne, fue manifestado, claro, en persona, Dios hecho hombre, y entonces de qué forma vivió en la tierra. Y Jesús dio su ejemplo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Entonces nosotros consideramos que su andar en la tierra es una persona mansa y humilde de corazón. Y fuimos a indagar qué significa ser manso, como los toros, el toro manso, ¿te acuerdas que hablamos? Y el toro manso es aquella persona, es aquel que obedece. La persona obediente al Señor es manso, porque lo contrario es soberbio, y el soberbio es el que no es desobediente a todos. Y luego fuimos la persona, lo que es humilde, y humilde es aquella persona que necesita de Dios. En el caso hablamos de manso y humilde de corazón al Señor. Entonces la persona humilde es la persona que necesita al Señor. Es aquella persona que se levanta por la mañana y dice: Señor, si no oro a ti, no puedo salir a la calle, porque sé que el día me va a ir fatal. Y reconozco que te necesito todos los días de mi vida. Y reconozco que tú tienes que ser lo primero. Y que sin ti yo no puedo hacer nada. Eso es ser humilde. No es aquel que va con las manitas así de San Pancracio, con carita de San Cristóforo y con una crucecita. Ese no es humilde. Eso es Y con cara de pasa. Y con cara de pasa, muy bien. Eso es uno. Pero la humildad realmente significa... La humildad significa necesidad de Dios. El que no es humilde, ¿qué es? Soberbio. El soberbio es aquel que va sobrado. El humilde es el que necesita. ¿Vale? Entonces, dimos ahí el ejemplo de lo que es estas cosas.
¿Por qué Pablo lo utiliza de esta forma? Pablo, y esto es importante porque la semana pasada no lo hablamos, pero Pablo está escribiendo una carta a Timoteo y le está escribiendo una carta pastoral. Como carta pastoral, él le quiere dar una serie de consejos a Timoteo, que era su discípulo, como pastor. O sea, eran unos consejos muy íntimos. O sea, tú haces estas cosas porque como pastor te va a ir bien. No era para todo el mundo, sino era él como pastor. Entonces, él le dio una serie de consejos en que como Pablo, o como Timoteo, en teoría estaba cerca de Dios, o sea, era un cristiano que conocía bien al Señor, entonces Pablo le podía hablar en un lenguaje que a los cristianos les costaba mucho entender, pero que Timoteo enseguida lo entendió. Cuando él le dice el misterio de la piedad, Timoteo enseguida cogió la idea. Y cuando le dijo los versículos, Timoteo enseguida sabía qué significaba cada versículo. A nosotros, 2000 años después, nos cuesta más. O hay cada versículo, cada verso. Sin embargo, a nosotros nos cuesta mucho más discernir qué es lo que el Espíritu Santo quiere decir en cada verso. Pero para Timoteo fue facilísimo. Entonces, con esos versículos, él lo tuvo claro. Esa es la vida de la piedad. Me tengo que ejercitar ¿cómo? Primera cosa, siendo humilde y manso de corazón, como fue el Señor Jesús, que es manifestado en carne. ¿Lo entendemos? La segunda cosa, justificado en el Espíritu, ya veremos lo que es. La tercera cosa, visto por los ángeles. O sea, cada frase tiene un significado, que a lo mejor para nosotros significa una cosa, pero cuando indagas y profundizas en la Biblia, el Espíritu Santo te saca el resultado y vemos como manifestado en la carne significa andar como Jesús anduvo en la carne. Entonces, todo esto, hace 2000 años, cuando lo escribió Pablo, pues fue muy interesante. ¿Por qué? Porque ya desde el principio la Biblia, o sea, la doctrina o el Evangelio intentó ser matizado por los hombres. Y ahora vamos a hacer una prueba. Ahora cogemos a 30 personas y les hacemos un coro. Y a la primera persona le escribimos una frase que dice: mamá te quiere. Y el segundo, y tú le tienes que escribir en un papel al segundo. Y así vamos pasando al de la derecha o al de la izquierda, damos la vuelta, damos la vuelta, la vuelta. Y cuando llegamos al último, el último dice: papá se ha marchado con la vecina. ¿Cómo es posible? Sí. Ha llamado para pedir sí, hemos empezado, mamá te quiere, y el último dice, papá se ha marchado con la vecina. O sea, dos cosas que no tienen nada que ver. ¿Por qué? Porque ahí está la interpretación humana. Tú no acabas de entender muy bien lo que has leído o lo que has escrito, y entonces pones cucharada tuya. Pues yo creo que quiere decir esto. A eso me refiero yo de cuando en el Antiguo Testamento iba de palabras y de escritos los que sabían escribir. Sí. Y algo puede haber. Sí, pero como la palabra de Dios está, pero como toda la palabra de Dios, Antonio, nosotros sabemos y dice la Biblia que ha sido inspirada por el Espíritu Santo, entonces no hay errores. O sea, cada palabrita que está escrita es por algo. El otro día estuve viendo, no viene al caso, pero ya que han nombrado a Pablo, cómo murió Pablo, Pedro y todos los apóstoles. Muy bien. Y ninguno ha muerto muerte natural. No. Ninguno. Todos fueron mártires. Mira, los dos, Pedro y Pablo, uno murió cortado la cabeza, Pablo, y el otro crucificado boca abajo. Crucificado. Ya, Pedro. Sí, claro. Pero resucitaron. Bueno, pero no resucitaron. Por lo menos eso dijeron. Resucitaron y están con el que están. Bueno, todos resucitaremos, todos resucitaremos. Dice la Biblia. Pero ellos antes. No tiene por qué, no, la Biblia no, eso puede ser que sea la tele o las fábulas de lo que tú quieras, pero la Biblia habla de una resurrección que será cuando Cristo vendrá, cuando Cristo vendrá a buscar a su iglesia y todos resucitaremos. Pero no para los 12. Y para los 12 también, para todos. Para todos. Aquí no hay una cosa que dijo el Señor es que no hay cristiano ni de primera ni de segunda. Y eso hay que entenderlo, porque si no, resulta que los más santos serían más santos y los menos santos menos santos. Y dice el Señor que todos somos santos. Pero si cuando acabaron el programa, dice, y están con él. Sí, porque ellos lo han visto, ¿no? Los que hicieron el programa lo grabaron.
que está allí. Es lo que dice- ¿Me entiendes? Es lo que dicen ellos. Claro, claro que están en el cielo, pero están en el cielo como todos los cristianos que han sido lavados por la sangre de Cristo. ¿Sabes? Igualmente. Vale, vale. No te vayas, papá, no te vayas. No. No te vayas, papá. Pon voz, que tienes que escuchar. ¿Cómo que se va? Explicar la palabra santo qué significa. Pues explícalo, Porque santo explícalo. somos todos. Si por qué somos santos. Porque la palabra en griego significa apartado. ¿Qué significa? ¿Qué significa qué? Apartado. Apartado. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento, los utensilios para los sacrificios eran santos, eran apartados para una cosa dedicada al Señor. Muy bien. Si nosotros somos santos, porque somos apartados para el Señor. Muy bien. Pero, dentro de este apartamiento que tú dices que todos somos apartados al Señor, entonces viene la entrega que hace el cristiano al Señor. Porque hay gente que realmente quiere seguir al Señor de 100% de su corazón, y hay gente que lo quiere hacer a medias. Y hay otra gente que lo quiere hacer a un cuarto, y hay otra gente que no está dispuesta a pagar el precio, y hay mucho tipo de gente. Entonces, según las obras que el Espíritu Santo le ha dado a hacer a una persona y ha querido obedecer o no ha querido obedecer, tendrá una recompensa en el cielo. ¿Que iremos al cielo? Sí. Ahora, uno quizás será abogado y otro será barrendero, por decir algo. ¿No entendéis lo que digo? Que estaremos todos en el cielo, sí. Uno quizás estará a primera línea y el otro estará viendo a Jesús con prismáticos. También es posible. Hay grados, ¿Me entiendes lo que te digo? ¿Me entendéis por dónde voy? ¿Que es bonito que estemos en el cielo? Claro que será bonito, pero será bonito también que estemos en plenitud de gloria en el cielo, en plenitud de alegría, de gozo, de paz. más cerca del ¿Me Señor. entiendes? Eso es bonito. Y para eso, pues hay que llevar la vida de la piedad. Vimos el primer estudio, el misterio del conocimiento. ¿En qué consistía el misterio del conocimiento? En que por la sangre de Cristo, Dios mismo, Elohim, vivía dentro de nosotros. ¿Os acordáis? Ese fue el misterio más grande que hay, que Dios vive dentro de nosotros. Ahora vemos el misterio de la piedad. ¿Por qué? Porque es el andar del cristiano. Ahora ya no lo tenemos dentro, la tenemos que andar. Y ahora pues, Pablo dice, ejercítate en la piedad. Primer paso, hemos dicho, mansedumbre y humildad. Andar como andó Cristo en la tierra. Él es el ejemplo, nosotros tenemos que andar como Él. En el segundo paso, no sé si nos va a dar tiempo para todo, es justificados en el Espíritu. Cuando Pablo dice justificados en el Espíritu, tenemos que irnos a Romanos 1, versículo 2. ¿Alguien lo puede leer? Romanos 1, versículo 2, versículo 3 de Romanos y versículo 4. Romanos 1, versículos 1, 2, 3 y 4. Y este va a ser la base del estudio de justificado en el Espíritu. Paro este momento. Romanos 1. Venga, versículo 2. Versículo 2. Que el que había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era linaje de David, según la carne, y que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, y por la resurrección de entre los muertos. Amén. En la versión que yo tengo, lo dice así. Yahvé prometió de antemano estas buenas noticias por medio de los profetas en el Tanaj, las Escrituras. O sea, hubo una buena noticia que los profetas proclamaron acerca de su hijo, físicamente del linaje de David. Físicamente, hablamos del cuerpo. Espiritualmente, entonces dice, él ha sido poderosamente demostrado ser hijo de Yahvé, apartado por haber sido resucitado de entre los muertos. Él
es Yeshua HaMashiach, nuestro Adón, el que es el Señor. Él es Jesús el Mesías, Jesucristo, nuestro Señor. ¿Puedo hacerte una pregunta? Sí. Es que no lo asimilo. ¿Era directo de David o era la María, su madre? María era descendiente de David. Vale, ahora sí que Y lo su entiendo. padre José, y su padrastro José también. También. Sí. Entonces la familia, porque va por familia, él era de la familia de David. Eso es importante. No que uno fuera de una tribu y otro fuera de otra, sino que los dos eran directamente descendientes de David. Eso es lo que yo no entendía. Sí. Entonces Yeshua, que es el nombre de Jesús, nos enseñó en su caminar por la tierra como hombre cómo tiene que comportarse un verdadero cristiano. Descendiente directo del rey David, y aquí nos expone a un Señor con carne, muerto en la cruz y resucitado con el poder del Ruach Kadosh, que es el Espíritu Santo. Desde el principio nos dice que Él no dice nada que no se lo diga al Padre. Siempre ha dicho Jesús esto: yo no hago nada por mí mismo, yo hago lo que veo hacer al Padre. O sea, Él no hace nada. Yo no digo nada por mi boca, yo digo lo que he oído decir al Padre de mí, que yo puedo decir. Él no hace nada que no ha visto hacer al Padre, pero quien realiza estos hechos sobrenaturales en Jesús es el Espíritu del Padre. O sea, Él era un canal donde el Espíritu Santo, el Ruach Kadosh, circulaba a través de Él. ¿Y cómo sabía el Ruach Kadosh lo que tenía que decir? Porque lo escuchaba lo que hablaba el Padre. Y el Padre se lo decía el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo, entonces, Él hacía lo que hacía. Los milagros, caminar sobre las aguas y todo eso. Juan 5:30, no hace falta que lo busquéis, lo voy a leer yo. No puedo yo hacer nada por mí mismo, dijo Jesús. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Si yo doy testimonio acerca de mí mismo, mi testimonio no es verdadero. Eso es importante. Si nosotros nos alabamos a nosotros mismos, la gente va a decir: pero tú eres un charlatán. Si tú vas diciendo: es que yo soy tan bueno, es que yo lo hago todo bien, es un charlatán. Por eso dice él no buscaba un testimonio de él. Otro es el que da testimonio acerca de mí, y sé que el testimonio que de mí es verdadero. ¿Quién es el que da testimonio de Yeshua? Sino el Espíritu del Señor, que vive dentro de nuestro, y que su intención es transformarnos en Cristo. Es la intención del Espíritu Santo, en que nosotros nos transformemos a la apariencia de Cristo, tal como Él era. Juan 16, versículo 14. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso dijo que tomará de lo mío y os lo hará saber. O sea, el Padre le habla al Hijo, y el Hijo le habla al Espíritu, y el Espíritu del Señor que mora en nosotros es el que nos lo hace saber. ¿Lo entendéis? Entonces, justificado por el Ruach, porque no tenía pecado. Jesús no tenía pecado. Y el Ruach, el Espíritu, lo resucitó de los muertos y nunca más vio la muerte. Por eso es justificado por el Espíritu, porque fue resucitado por el Espíritu. El Espíritu Santo fue el que lo resucitó. Otros fueron resucitados por el mismo poder del Espíritu, como Lázaro, pero Lázaro vio la muerte. Jesús nunca vio la muerte. Resucitó para dar vida a todos los que en Él han creído. Y ese poder, ese Ruach que está en nosotros, nos da vida y vivificará nuestros cuerpos y nos resucitará en el día de la resurrección. A todos. Y es lo que está diciendo Pablo, Romanos 8:11. Ahora te digo lo que decía Pablo. Si el Ruach del que levantó a Yeshua de los muertos está viviendo en ustedes, entonces el que levantó a Mashiach Yeshua de los muertos les dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Ruach que vive dentro de ustedes. Léelo, mamá. Romanos 8:11. Lo tienes ahí al ladito. Este versículo es crucial entenderlo, porque es la justificación por el Espíritu. Yo lo he leído en la versión Kadosh. Y que el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros,
El que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales, por su Espíritu, que mora en vosotros. Claro. El Espíritu Santo. Claro. ¿Lo entendéis? Si el Espíritu Santo que resucitó a Jesús, lo tenemos nosotros, también resucitará nuestros cuerpos mortales. Así, del mismo modo, nosotros estamos justificados del pecado por la ofrenda que hizo el mismo Jesús en la cruz, y su Espíritu nos dará vida. Jesús estaba justificado porque no tenía pecado. Entonces el Espíritu lo pudo resucitar, porque si no, no podía resucitar a nadie. ¿Lo entendéis? Y nosotros, como Cristo hizo su sacrificio, pues nosotros seremos resucitados porque no tenemos pecado. No tenemos pecado, porque Cristo vive, nos limpió dentro de nosotros. Romanos 5:1. Así pues, ya hemos sido considerados justificados por Jehová, por nuestra confianza. Consideremos teniendo paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesús el Mesías. Así pues, ya hemos sido considerados justificados por Dios, por nuestra confianza. Consideremos teniendo paz con Dios por medio de nuestro Señor Jesús. ¿Vale? Según este versículo, ya tenemos paz con Dios. No hay nada que tengamos que hacer para reconciliarnos con Él. Y si ya no estoy con enemistad con el Creador de todo, puedo ser libre para andar por esta tierra con la esperanza puesta en Él. ¿Lo entendéis esto? Aquel ser sobrenatural que se le apareció a Moisés en el monte y le dio en su mano las leyes escritas con el dedo de Dios, los 10 mandamientos. Ahora, como yo soy justificado por el sacrificio del Señor. Pero Moisés no lo dio. No, pero él le dio, ¿me entiendes? Le dio las tablas. Nosotros tampoco hemos visto a Dios y también lo sentimos, ¿me entiendes? Entonces, ahora, como soy justificado por el sacrificio del Señor, este tremendo ser, este todopoderoso, decide que ya no desea tener templos de piedra, o de tela, o de cualquier otro material construido por el hombre, y dictamina que mi cuerpo es su templo. Y graba a fuego su Torah en mi ser. A Moisés se lo dio en mano, pero nosotros, dice, ahora a Moisés le enseñó que tenía que hacer un tabernáculo, que tenía que decir cómo tenían que ser las leyes, etcétera, etcétera, pero nosotros, dice el Señor, vosotros ya sois templo. ¿Por qué? Porque ya estáis limpios. Eso es importante entenderlo, porque muchos cristianos no lo han entendido todavía. Todavía se cree que tienen que hacer 1000 cosas, no hay que hacer nada. Ya somos limpios, ya somos puros, ya somos templo de Dios. 1 Corintios 3:16. ¿No saben que son templos de Yahvé y el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, vive en ustedes? Por tanto, si alguno destruye el templo de Yahvé, Yahvé le destruirá a él, porque el templo de Yahvé es santo, y ustedes mismos son el templo. ¿Lo entendéis eso? 1 Corintios. 1 Corintios 3, versículos 16 y 17. ¿No saben que son templos de Dios y el Espíritu de Dios vive en ustedes? Por tanto, si alguno destruye el templo, Que somos nosotros. Él le destruirá, Claro, porque ustedes son santos claro, y ustedes mismos son el templo. claro. ¿Lo entendéis eso? Un cristiano no puede autodestruirse, porque su misma forma de ser, su ADN no se lo deja, porque somos templo de Dios. ¿Lo entendéis eso? Juan el Bautista dijo, Mateo 3:16, en verdad que yo los sumerjo en agua, para que ustedes se vuelvan del pecado a Jehová. Pero el que viene tras mí, que es más poderoso que yo no soy digno siquiera de llevar sus sandalias, él los sumergerá en el Espíritu Santo y fuego. Y ahí da una declaración de ese fuego que Dios entra dentro de nosotros. Hemos dicho
que la vida de la piedad significa ejercitar. Tenemos que ejercitarnos en la vida de la piedad. ¿Vale? Templo del Espíritu Santo, con las leyes de Dios escritas en fuego en mi corazón. Así estamos nosotros. Pero cuando Dios habló con Moisés en el Monte Santo, aparte de darle medidas para construir el templo o el tabernáculo, le dio una serie de normas de conducta y una serie de sacrificios por si uno se desviaba del blanco o pecaba. Le dio una serie de conductas y de cosas que uno tenía que hacer. No puedes acostarte con otra mujer, no puedes robar, no puedes, etcétera, etcétera. Ya tenemos Levítico y Deuteronomio, que son los libros de las leyes. Cuando una persona nace de nuevo para vida eterna, recibe a Jesús como su Señor en la vida. En ese preciso momento entra a vivir el Espíritu del Señor, el Espíritu Santo, en nuestro interior. Y nuestro espíritu, que estaba muerto, nace para no morir más. El no cristiano nace una vez y muere dos. El cristiano nace dos veces y muere una. La muerte física. Pero la segunda muerte, el cristiano ya no la verá. ¿Por qué? Porque nuestro espíritu está vivo. Sin embargo, el no cristiano, el que no acepta a Jesús, ese ha nacido una vez y morirá dos veces. Morirá cuando se morirá el cuerpo y morirá su espíritu en el más allá. Que morirá no significa que va a dejar de existir, sino que estará en el infierno separado de Dios. Eso significa morir. Hemos dicho, estamos completos en Dios. Tenemos todo en nuestro interior, pero lo tenemos claro que nosotros hemos recibido el Espíritu Santo. Hemos sido lavados por la sangre de Cristo. Y Dios vive en nosotros. Pero ahora vamos a la realidad. No vamos a engañarnos. Estamos completos en Elohim, que es Dios. Tenemos todo en nuestro interior, pero la realidad es muy diferente. Tenemos ganas de avanzar, pero hay una ley en nuestro cuerpo que nos obliga a pecar. Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. No somos Santa Catarina de Móstoles, ¿ves, Toñi? No. Ni tampoco San José de Porres. Somos nosotros, somos humanos, somos personas. Somos una nueva criatura, pero con los mismos fallos, defectos y pecados que teníamos antes. ¿Es verdad o no es verdad? O alguien cuando ha recibido a Cristo le han salido alas y ya dice, ya no peco nunca más en la vida, ya soy el hombre más perfecto del mundo. Nada. No existe eso, ¿verdad que no? Vale. Lo primero que hacemos cuando nos convertimos, ¿qué es? Dejarlo visible al mundo. Si adoraba a la Virgen de los remedios remendados, dejamos de hacerlo. Ya no adoramos a la Virgen de los remedios remendados. Si fumaba y tengo fuerzas de voluntad, pues lo dejo, quien pueda. No miro a nadie. Si bebía alcohol con demasía, pues reduzco o lo dejo. Antes vieron yo que llegaba casi borracho a casa, pues ahora ya sé que eso no se tiene que hacer y la fuerza de voluntad y las ganas y lo contento que estoy de ser una buena nueva criatura, lo voy dejando. Si mentía más que hablaba, pues ahora hablo sin mentir. Me esfuerzo, ya no quiero decir mentiras. Antes cada palabra que decía eran 3 mentiras. Ahora intentaremos que no salga ninguna mentira. Eso lo ha pasado el Papa, ahora ya no bueno. es mentira. Si robaba al vecino o el súper, pues ahora ya no lo hago. Cosas sencillas, que es la primer fruto que hace un cristiano. ¿Es correcto esto? Es lo primero que hacemos un cristiano cuando nos convertimos al Señor. Y que cuesta toda la vida. No. Pero dentro de mí hay un poder súper destructivo, y eso hay que entenderlo y tenemos que saber que existe. Pero dentro de mí hay un súper poder destructivo que aunque luche contra él, yo no puedo hacer nada, porque la batalla la tengo perdida. Y ahora voy a decir, el sexo me domina, es más fuerte que mi voluntad. Nadie lo ve, es una cosa secreta mía. Hablamos del sexo fuera del matrimonio, tanto física o mentalmente. El sexo me domina, es más fuerte que yo. Intento, Señor, no quiero caer y vuelvo otra vez al día siguiente. La envidia me corroe por dentro.
Yo quiero lo que tiene él o lo que tiene ella. Sí que me he dejado de fumar y he hecho esto y he hecho lo otro, pero esto que va por dentro, intento y no puedo hacerlo. Yo quiero tener la casa que tiene aquel, o yo quiero tener el coche de fulanito, y yo no sé por qué me alegro de aquel que le va tan bien. ¿Entiendes? Esto no funciona bien. Cuando me pinchan, grito. No va por nadie, es que esto es en global, alguna cosa en global. Cuando me pinchan, grito, salto, pataleo y no lo puedo dominar. ¿Cuánta gente, cuando se enfada, no puede dominar los nervios? O lo que sea. Eso es interior, eso ya no es lo exterior, eso es cosas personales, muy personales dentro de cada uno. Hay cosas que quiero dejar, pero no puedo. El tabaco, el alcohol, alguna droga, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando vemos la realidad de nuestro ser, porque no nos olvidemos que es el propósito de Jesús, que veas la realidad de quién eres. Entonces, cuando ves la realidad de que tú no puedes hacer nada, es que tú intentas y no puedes, que tenemos un montón de suciedad dentro de nuestro ser, y quieres ayudarte a librar de todo y hacerte una persona nueva, estás buscando. Esta realidad nos asusta, y algunos empiezan a hacer esto. Si ayuno, tendré las fuerzas para luchar, seguro que sí, porque son cosas buenas para el ser. Si me levanto a las 6 de la mañana y me pongo a orar, tendré las fuerzas para luchar. Si leo 3 capítulos al día de la Biblia, tendré las fuerzas para luchar. Si no fallo a ningún culto de mi iglesia, tendré las fuerzas para luchar. Porque yo estaré fuerte, porque yo tendré las fuerzas. Si doy el diezmo, tendré las fuerzas para luchar. Si hago todas estas cosas, yo tendré las fuerzas para luchar. El gran Dios sabe que esto que digo, que haré, lo hago de corazón para ser mejor cristiano. Cuando nosotros decimos, haremos esto, lo hacemos de corazón, lo decimos de corazón. De verdad, haré esto para ser mejor cristiano. Quiero ser mejor persona. Para dar un buen ejemplo. Y sobre todo, para callar la voz del interior, si es que todavía la escuchamos. En que nuestro interior nos dice las cosas que van mal. Zacarías 4:6. ¿Alguien puede leerlo, por favor? Zacarías 4:6 está antes de Mateo. Zacarías 4:6. Este capítulo os aconsejo que lo leáis todos, un capítulo precioso. El capítulo 4 de Zacarías. Pero solo vamos a leer un versículo. ¿Zacarías qué? 4, versículo 6. Entonces respondió y me habló diciendo, esta es la palabra de Jehová a Zorobabel. Que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con espíritu, Sino con mi espíritu. ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Lo entiendes? Dice el Señor. No te lo quito, es que aquí me escuchas. Dice el Señor, no es por fuerza ni por poder, sino por mi ruaj, dice Yahweh Elión. Es en la traducción que yo tengo. No es por fuerza ni por poder, sino por mi espíritu. Tú puedes hacer todo lo que tú quieras, con todas tus fuerzas, y luchar para ser un buen cristiano, y no lo vas a conseguir nunca. ¿Me escucháis? Sí. No lo vais a conseguir nunca. No lo vamos a conseguir nunca. Podemos luchar y nunca lo vamos a conseguir. Jesús, antes de irse a la diestra del Padre, dejó una serie de mandamientos tales como Hechos, capítulo 1, versículo 8. ¿Está después de Juan? Sí, pegadito a Juan. Hechos, capítulo 1, versículo 8. Capítulo 1, versículo 8. 8. ¿Leo yo? Lee. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Amén, ya está. Pero recibiréis poder cuando haya venido el Espíritu Santo sobre vosotros. En el original, la palabra sobre,
porque habla de sobre ellos, sobre los apóstoles. Es la palabra epi, que en el griego es el significado de propiamente significado superposición, o sea, es sobre, es encima. No hay ninguna traducción más que sobre. Sobre vosotros vendrá el Espíritu Santo. O sea, algo que se coloca por encima. Porque no hay que olvidar que ellos ya tenían el Espíritu Santo. Ellos ya tenían el Espíritu Santo. Eso vendría sobre ellos para recibir poder, pero ellos ya tenían el Espíritu Santo dentro. Juan 20, versículo 22, mamá. ¿Puedes? Sí. ¿O lo leo yo? Juan 20, sí, ahora. Juan 20. 22, ¿no? Sí, y vas leyendo los versículos que yo te diré. El 22. Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. El 24. Pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. El 26. 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. El 28. El 28. Entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío. Tomás le dijo, Señor mío y Dios mío. Aquí hemos visto que ellos estaban encerrados en la habitación los 10 discípulos. No estaba Tomás. No sabemos si había faltado alguno más, pero Tomás no estaba. Y entonces él le dijo, lo sopló el Espíritu sobre ellos. Tomás no estaba. 8 días después estaba Tomás y el Señor se les volvió a aparecer. Y entonces fue cuando el Señor le dice, mira mi costado, mira mis llagas, míralo. Y entonces Tomás dice que se postró y dijo, mi Señor y mi Dios. Señor mío y Dios mío. Ahora, Antonio nos va a leer 1 Corintios 12:3. Pero perdona. Papá, déjame por favor, ahora no me interrumpas. Antonio. 1 Corintios 12:3. No. No, sí, 1 Corintios, el capítulo 12. El capítulo 12 y el versículo 3. Capítulo 12, versículo 3. Volvemos a explicar la historia. El Señor Jesús se les presenta a los apóstoles. Ya una vez que ha muerto. Jesús ya había muerto y resucitado. Sí. Escuchar bien, antes de que lea Antonio, que es importante lo de Antonio. Él se resucita al Señor Jesús y se le presenta a los apóstoles. Sí. Y les dice, habiendo dicho esto, sopló sobre ellos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Y les dio el Espíritu Santo. No estamos hablando de Hechos 1, esto lo ha dicho ella, que el Espíritu vendría sobre ellos. Aquí estoy diciendo otra cosa. Les dio el Espíritu Santo. Ahora Tomás no estaba. ¿Vale? 8 días después, sigue, porque hay que leer todo, por eso tienes el contexto, Tomás está. Y entonces Tomás cae de rodillas y dice, Señor mío y Dios mío. Pero de una forma real, no falsamente, Señor mío y Dios mío. ¿Qué dice 1 Corintios 12:3? Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llama anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor sino por el Espíritu Santo. Amén. Nadie puede llamar al Señor Jesús Señor, pero de verdad, eres mi Señor. Esa forma de decirle, eres mi Señor, solo lo puedes decir a través del Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que te ilumina para que tú digas, Él es mi Señor. Tú puedes decirlo de carne, pero solo con el Espíritu Santo puedes decir, Él es mi Señor. ¿Lo habéis entendido la historia? Yo sí, pero yo Entonces, cuando espera un oro, segundo. no le digo Señor, digo Padre. Un segundo. Entonces, los apóstoles, mientras caminaron con Jesús, no podían recibir el Espíritu del Señor.
Ellos podían recibirlo como lo recibían en el Antiguo Testamento, como lo recibió David, que el Espíritu del Señor bajaba sobre él y escribía los salmos tan preciosos. O cuando el famoso, ¿cómo se llama este? Sansón, que el Espíritu bajaba y entonces se posaba sobre él y Sansón tenía una fuerza sobrenatural. ¿Vale? Pero aquí está hablando de que el Espíritu Santo entraba dentro de nosotros, como entra dentro de nosotros. Y Jesús, hasta que Él no murió y los limpió del pecado, a todos no les pudo entrar el Espíritu. Pero ¿cómo le entró el Espíritu a Tomás y no le sopló? Porque Tomás no estaba. Sin embargo, después, 8 días después, le dice Señor. Y ya hemos dicho que si realmente le dice Señor de corazón, era porque el Espíritu lo tenía. ¿Lo entendéis eso? Porque entró el Espíritu Santo. Porque cuando te conviertes al Cristo, te entra el Espíritu Santo. Amén. Es una cosa involuntaria, no tiene nada que ver, no tienes que tener ninguna relación especial. Entra el Espíritu Santo automáticamente. Y cuando murió Cristo y los limpió de pecado a sus apóstoles, porque sus apóstoles lo querían de corazón, lo que pasa es que todavía no había muerto Cristo, no podían ser limpiados de pecado. Cuando Cristo muere y resucita, los limpia de pecado y entra el Espíritu Santo a vivir en ellos. ¿Correcto? Primer cristiano, lo tenemos claro, es lo que ha pasado. Seguimos. Los apóstoles no podían recibir el Espíritu mientras sus pecados no fuesen lavados. Lo leo así. Una vez Jesús ha resucitado, les perdona los pecados y pueden nacer de nuevo y recibir el Espíritu. Pero el poder para vencer el pecado, solo es posible cuando practica. Pero el poder para vencer el pecado y para vencer la carne, para testificar y que las almas lleguen al conocimiento de pecado, solo es posible cuando practicas el primer eslabón de la piedad, que es obediencia y necesidad de Dios de corazón. Tú tienes el Espíritu Santo, pero con el Espíritu Santo tú no tienes poder para luchar contra el pecado. Porque el Señor primero te pide obediencia. ¿Cuál fue el primer verso que hemos leído del misterio de la piedad? El primer verso es, Él fue manifestado en carne. ¿Qué hemos dicho que era manifestado en carne? Obediencia y humildad. Eres cristiano, recibes a Jesús. El primer paso que tienes que hacer es practicar la obediencia y la humildad. Esto pasó con ellos. Eso fue el primer paso. Practicar la obediencia y la humildad. Vamos a ver un ejemplo rápido y así. Ahora en 5 pasos vamos a explicar todo esto con el ejemplo de la vida de Pedro. Primer paso. Pedro, en los principios, es duro de carácter. Tiene buenas intenciones, pero no ha comprendido las buenas nuevas, no ha comprendido el Evangelio. Tiene miedo de ahogarse y tiene dudas. El Señor Jesús le tuvo que cambiar el nombre y poner el nombre de Pedro. Eres duro como una piedra. ¿Es correcto o no? Cuando él conoció a Jesús y le siguió. ¿Cuántos cristianos siguen a Jesús? ¿Así? Ese es el primer escalón. Seguir a Jesús. Pero aquí no ha nacido todavía de nuevo Pedro. Solo sigue a Jesús. Sigue teniendo miedo, sigue temiendo. Jesús le dice, camina sobre las aguas, y cuando pierde la fe enseguida se ahoga, y etcétera, etcétera. Y era un pescador, que las aguas no tienen que darle miedo para nada. Sin embargo, estaba aterrado. Segundo paso de Pedro. Está muy bien con Jesús. Se cree un cristiano converso y lucha contra el pecado visible. Lo que hemos dicho antes. ¿Os acordáis lo que hemos dicho antes? El pecado visible. Pero no puede vencer al que sale de su interior. Niega, maldice y miente groseramente contra Jesús, delante de una niña. Ese es el Pedro convertido, porque él ya había 3 años con Cristo, ya estaba convertido, y sin embargo, todo lo que hace. Ahora, ¿qué pasa después? Cuando ya el Señor le dice, ahora tienes el Espíritu Santo. Tercer paso. Recibe a Jesús como Señor y recibe el Espíritu Santo.
Ahora ya está completo. Desde hacer las funciones básicas de cristiano, ya puede hacer las funciones básicas de un cristiano. Reconoce el pecado y se arrepiente. Obedece las órdenes del Señor. Se rodea de los demás porque no se cree autosuficiente. Y eso es lo básico del cristiano. Pedro, lo primero que hizo fue cuando el Señor lo miró, se arrepintió de su pecado. El Espíritu Santo lo contristó del pecado que él había hecho de negar a Jesús. Y él ya había pasado un paso más. Ya el Señor había soplado. Si lo leéis en Juan, el Señor ya había soplado, esto viene después. Obedece las órdenes del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor les dijo, no os mováis de Jerusalén, quedaros en Jerusalén, y Él obedece. ¿Cuál hemos dicho que es el primer paso cuando te conviertes? Cuando recibes al Espíritu Santo, cuando te conviertes, cuando Cristo limpia, ¿cuál es el primer paso de la piedad? Obedecer. ¿Y es lo que ha hecho Él? Obedecer. Yo obedezco lo que me dice el Señor. Segundo paso. Se rodea de los demás porque no se cree autosuficiente. Ya no es aquel super Pedro que todo lo puedo, que cojo una espada y le corto la oreja al soldado. Ahora no. Ahora busco a hermanos que no estaban, porque en la cruz solo eran 4 o 5, y se rodea de 120 hermanos. Él se rodea, porque ya se ve desde un principio que es él el que lleva la voz cantante, Pedro. Y él es el que rodea de 120. Yo no puedo hacer nada sin vosotros. Esa humildad que el Espíritu Santo le da. ¿Lo entendéis? Pero todavía no tiene el poder para vencer el pecado. Todavía no ha llegado ese momento. Él solo está obedeciendo y siendo humilde. Lo que dice el Señor. Obedece, espera allí. Sé humilde, rodéate de la gente. No eres suficiente, necesitas a los demás. Paso cuarto. Recibe poder después del paso anterior. Tiene un encuentro muy personal con el Señor. Íntimo y personal. Puede discernir los dones del Espíritu que tiene para él. Y empieza a vencer su carne y el pecado. Con la primera predicación, lo primero que hace es acusar a todos, vosotros lo habéis matado. Hacía solo 10 o 12 días que delante de una niña dijo que Jesús, hacía 40 días que delante de una niña dijo que Jesús, maldiciones. Ahora les dicen, vosotros la habéis crucificado a los grandes. No, es que ya había vencido el pecado, ya no tenía miedo de mentir, ya no tenía que mentir, ya podía no mentir. ¿Entiendes? Se hizo fuerte. El Espíritu Santo le dio fuerzas. Primera predicación, encarcelamiento, todos los encarcelamientos que él tuvo, y muerte como mártir. Y de Pedro, ya no se nos habla de ningún pecado más en la Biblia. Después de que él recibió el Espíritu Santo, era triunfo sobre triunfo. Triunfo sobre triunfo para los cristianos. Para los del mundo era un desastre porque murió en una cruz, pero sin embargo, para los cristianos, ¿me entiendes? Pedro fue triunfo tras triunfo, tras triunfo, tras triunfo, hasta que murió y se fue con el Señor. Fue un ejemplo. ¿Me entiendes? Fue un ejemplo. Quinto paso. La primera manifestación del Espíritu Santo en su vida fue la de los frutos. No fue hablar en lenguas, no fue los milagros, fue los frutos. Esa fue la primera manifestación del Espíritu Santo en la vida de Pedro. Mansedumbre, fue manso. Amor, daba amor allí por donde pasaba. Bondad, sanando al cojo de nacimiento en el templo, porque habían pasado 1000 veces por aquel y nunca lo habían sanado. Y él dijo, yo no tengo nada, pero lo que te lo doy, levántate y sé sano. ¿Lo entendéis? ¿Entendéis los 5 pasos? Tú eres cristiano. No, primero no eres cristiano. Tú primero vas detrás del Señor. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo ya te lo pone que vayas detrás, porque eres un escogido. Pero ahí se quedan muchos cristianos, no quieren pasar de ahí. El segundo paso es, tú eres cristiano y puedes empezar a vencer los primeros pecados, los visibles. Tercer paso, entra el Espíritu Santo, porque tú ya has recibido a Cristo como tu Salvador, y entonces el Espíritu Santo te empieza a decir esos pecados íntimos, personales, cómo luchar contra ellos. Y ahí empieza ya la batalla. Cuarto paso, cuando realmente tienes un contacto íntimo con el Señor, que eso lo tenemos que tener todos. Los pentecostales le llaman bautismo,
otros le llaman lo que sea. No hablo de eso, hablo de un contacto íntimo con el Señor. Llega un momento en que uno tiene que tener ese momento íntimo con el Señor y realmente conocer al Señor. En ese momento recibes un poder que ya no puedes pecar, porque ya el Espíritu Santo no te deja pecar, te aparta el pecado de tu camino, ya vas por otros caminos, ya vas por otras sendas. Las sendas del pecado quedan a un lado. Pablo, Pedro, Juan y los demás apóstoles ya no iban a pecar, ellos ya iban por otro camino. Ellos no tenían claro lo que iba a pasar. Ellos ya iban por otro camino. Al final Pablo dice, tenéis que ser ejemplos míos. ¿Cómo puede ser que una persona diga ser ejemplo tuyo si el ejemplo es Cristo? Porque él ya había pasado el paso del pecado. Al cristiano mundano nos cuesta pecar todavía. Pero cuando tenemos el contacto con el Espíritu Santo, ese contacto íntimo con Dios, con Jesús, el Espíritu Santo es Jesús, ese contacto íntimo, esa experiencia íntima con Él, automáticamente tu vida empieza a cambiar. Automáticamente tu vida empieza a cambiar. Y ahora, ¿os acordáis de aquel sí condicional que decíamos antes? Ahora dices, ayuno para conocer más a Dios. Ahora yo quiero ayunar porque quiero conocer más a Dios. No si ayuno tendré más fuerzas, ¿no? No necesito, las fuerzas ya las tiene otro por mí. Ahora, oro a las 6 de la mañana porque necesito cada día de Él. No puedo salir a la calle sin ti. Soy un desastre de persona. No puedo hacer nada sin ti. Ya lo reconozco, ya me sale de dentro. Ahora leo 3 capítulos de día y medito en ellos de día y de noche, 24 horas al día. Estoy pensando en tu palabra, Señor. No para ningún fin, sino porque lo necesito, porque mi espíritu me lo pide. No fallo ningún culto de mi iglesia porque necesito a mis hermanos. Los necesito a mis hermanos, necesito contacto con ellos. Yo no soy el Superman, todos somos el cuerpo de Cristo. Y da lo mismo que se llaman bautistas, que se llamen como se llamen, que se llamen pentecostales. Todos son el cuerpo de Cristo. Todos los que han sido lavados por la sangre de Cristo son el cuerpo de Cristo. Y todos tienen la parte de luz que el Señor les ha querido dar a cada uno. Doy el diezmo y aún más según lo que recibo del Señor. Doy lo que me sale de mi interior según mis posibilidades. Ya no estoy obligado a hacer nada porque no es un sí condicional, es el Espíritu Santo que está en mí. Quiero estar lleno del Espíritu todos los días. ¿Lo entendéis? ¿Habéis entendido los 5 pasos? Romanos 8, mamá, del versículo 1 al versículo 4. Escuchad bien estos versículos. Romanos 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están con Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu de vida es en Cristo Jesús me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. Vale, ¿lo veis? La ley de la vida de Cristo Jesús, la ley del Espíritu, me ha liberado de la ley del pecado. Ya no tengo que pecar, ya no puedo pecar. Seguimos. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Para que la justicia, versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Amén. ¿Lo entendéis? Es automático. ¿Habéis leído el versículo de esta mañana? La mente, sí. ¿Lo habéis leído? Es esto. La mente de la carne, piensas en lo que sea. Cuando tienes el Espíritu vivo dentro de ti, ya no existe eso. Es automático. No es que seamos superpoderes, no. Es que es Él en nosotros. Ahora, nosotros tenemos que esforzarnos. Nosotros tenemos nuestra parte. Nosotros tenemos que orar. Pedro oraba todos los días, Pablo oraba todos los días. Pablo dice, orar sin cesar. Orar sin cesar.
Todos oraban todos los días, todos tenían que leer las escrituras, todos tenían que esforzarse en ir al culto, en tener a los hermanos, esforzarse, pero el pecar pasa a otro nivel. ¿Lo entendéis eso? Este poder del mismo Dios está viviendo dentro de nuestro ser. Cuando recibimos a Cristo, ya tenemos este poder. Solo te pide que le dejes actuar, darle la oportunidad de tener un encuentro íntimo y personal. Después de este encuentro íntimo y personal, de la obediencia y de la humildad, verás cómo el proceso nos vamos pareciendo más y más a Jesús nuestro Señor. El objetivo del poder, el objetivo es parecernos al Señor. Cuando el Señor llegaremos al juicio, a nuestro juicio allá arriba, Dios Padre dirá, ¿cuánto te pareces a Cristo? Pues mira, la uña, bueno, El pelo. por 3 pelos, por 3 pelos. Pero ese no es el objetivo. ¿Cuál es el objetivo de la vida eterna? Que te conozcamos. ¿Cuál es el objetivo del cristiano? Parecernos a Cristo. ¿Lo entendéis eso? Y Él nos ayuda con el Espíritu Santo. Ahora, no hay que frenarlo. No hay que frenarlo. El Espíritu Santo, hemos dicho, no es hablar en lenguas. El Espíritu Santo son los frutos del Espíritu. Que Él quiere dar dones, que Él quiere dar poder, lo dará poder en tema de milagros. Eso es diferente. Pero el poder del Espíritu Santo es el no pecar. Nos aparta del pecado. ¿Lo entendéis eso? Nos aparta del pecado. El pecado queda aparte. Nosotros ya pasamos a otro nivel. Efesios 3:14. Por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, dice Pablo, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. ¿Lo entendéis? Esto es justificados por el Espíritu. Primera cosa que hemos dicho de la piedad, hay que ejercitarla. Hay que ejercitar la obediencia, que es el vivir en la carne que es de Jesús, ejercitar la obediencia y hay que ejercitar la humildad. Automáticamente que ejercitemos la obediencia y la humildad, tenemos que ejercitar el segundo paso, que es la relación con el Espíritu Santo, la relación con Jesús. Ese es el segundo paso. Por eso, cuando Timoteo lo leía, lo tenía clarísimo, porque para él era un pastor, él lo tenía claro las enseñanzas de Pablo. Nosotros tenemos que rebuscar y buscar hasta que encontramos la joya. Pero la joya está ahí. Primer paso, obediencia y humildad. Segundo paso, el poder para no pecar. Y la semana que viene veremos el tercer paso. Y así hasta llegar a todos los pasos de la vida del cristiano. Obediencia, humildad. Y segundo, automáticamente llega el poder para no pecar. ¿Amén? Amén.